alma de Quetzalcóatl empieza a brillar con sus primeras temblorosas luces. Después del sol 4 Ocelotl, Quetzalcóatl se sangró el falo e hizo penitencia con Mictlantecutli, Huitzilinqui, Tecpanquezqui, Tlayamanakitzontecco para crear a los hombres que nuevamente poblarían Anahuac. Ese sacrificio se realizó en Tamanchoan, casa de donde bajamos, e hizo posible la entrada de la vida en los huesos de los gigantes devorados por los tigres, mílidos y traídos del Mictlán por Quetzalcóatl. Los hombres son el fruto del sacrificio de los dioses. Con su sacrificio los merecieron. Por eso los llamaban nocehuales, que significa los merecidos. En la parte inferior del calendario azteca dos Xiucoatl se encaran. En sus fauces asoman las caras de dos personajes. El de la derecha tiene la misma corona, la misma nariguera y las mismas orejeras que Tonatiuh. Este doble personaje es Quetzalcóatl caído en el plano físico. Está unido por su lengua de pedernal a su comparte o igual, Xiucoatl, que porta bezote y se cubre la cara con un velo. Ellos son los caídos Adán y Eva por la transgresión de la ley de Dios. No fornicar. Para transmitirnos su filosofía, los nahuas solo contaban con la escritura ideográfica, motivo por el cual tenían que tallar muchas esculturas para hablar en cada una de ellas de los atributos de la pareja divina, padre y madre de los dioses y los hombres. Quetzalcóatl es el Cristo cósmico que encarnó entre los nahuas para enseñarles a vivir de acuerdo con las leyes de Dios, y para dar su mensaje de triunfo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, se desdobla en Xochipilli, quien en el pecho ostenta el símbolo de gran deidad. Las garras felinas del fleco de su coraza son las mismas garras que a los lados de la cara de Tonatiuh destrozan corazones, símbolo del sacrificio de las emociones del iniciado, sacrificio sin el cual no es posible llegar a Dios. La vulgo religión náhuatl celebraba la fiesta Xochihuitl, en la cual, durante los 4 días que la precedían, era obligatorio comer solamente panes de maíz sin sal una vez al día y dormir separados de sus mujeres los casados. Al 5.º día públicamente se ofrecía a Xochipilli danzas y cantos acompañados de teomoxtli y tambores, ovación de flores recién cortadas y panes con miel de abejas, en los cuales se ponía una mariposa de obsidiana, símbolo del alma del creyente. Xochiquetzalli, comparte o igual de Xochipilli, diosa del amor, cuya morada está en el Tamoanchan, depósito de las aguas universales de vida, y que en el hombre son los espermatozoides. Lugar paradisíaco alfombrado de flores, de ríos y fuentes azules, donde crece el Xochitlicacán, árbol maravilloso que basta que los enamorados se paren bajo el cobijo de sus ramas y toquen sus flores para que sean eternamente felices. Jamás hombre alguno vio esta deidad, sin embargo los nahuas la representaban joven y hermosa, con el cabello sobre sus espaldas y un gracioso fleco en la frente. Diadema de cuero trenzado roja de la que salían hacia arriba penachos de plumas de quetzal. Aretes de oro en las orejeras y joyel del mismo metal en la nariz. Camisa azul bordada con flores y plumas multicolores. Falda policromada y en sus manos ramos de fragantes rosas. Su templo estaba dentro del templo mayor de Tenochtitlán y aunque pequeño lucía tapices bordados, plumas preciosas y adornos de oro. Xochiquetzalli tenía poder para perdonar. A su templo iban las mujeres grávidas después de tomar un baño lustral para confesarle sus pecados y pedirle perdón y ayuda. Pero si estos eran muy grandes, a los pies de la deidad se quemaba la efigie de la penitente modelada en papel de amate, Ficus petiolaris. En los Camecadl, calle, casa, mecadl, cuerda, lazo, corredor largo y estrecho en las habitaciones interiores de un edificio, tenía lugar una ceremonia ofrecida a Xochipilli. 11 niños, todos hijos de nobles, ejecutaban cantos y danzas en círculo, en las cuales daban 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, 6 veces, al mismo tiempo que agitaban graciosamente sus manos. Un niño arrodillado frente al fuego que ardía en el altar oraba silenciosamente por el pan de cada día y otro niño permanecía parado en la entrada del templo haciendo guardia. Esta ceremonia duraba tanto como las danzas infantiles y debía celebrarse en la primera noche que apareciera en el cielo la fina hoz plateada de la luna nueva.
El director del Kalmecadl, de pie entre el niño que oraba y los danzantes, dando frente al altar, con el rostro impasible como el de Xochipilli, recogía las vibraciones de la oración infantil, las de los cantos, las de las danzas, y levantando sus manos oscuras hacia el cielo, que ahora antojábanse una flor, pronunciaba quedamente la mística e inefable palabra que designa, que define y crea, y los niños pronunciaban en coro: Danter, y Lomber, Vir. Si no os hiciereis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 2, 4. Pero no glotones, díscolos, groseros como los niños, sino como ellos humildes y confiados en sus padres que les dan todo lo que han de menester. Sabiduría es amor. Xochipilli mora en el mundo del amor, la música, la belleza. Su rostro sonrosado como la aurora y sus rubios cabellos le dan una presencia infantil, inefable, sublime. El arte es la expresión positiva de la mente. El intelecto es la expresión negativa de la mente. Todos los adeptos han cultivado las bellas artes. Los viernes, de 10 p.m. a 2 a.m. se puede invocar a Xochipilli. Él hace girar a favor de quienes se lo piden y lo merecen, la rueda de la retribución. Pero él cobra todo servicio, él no puede violar la ley. En el interior del Templo del Sol, los caballeros Ocelotl y los caballeros Cuautli, ataviados con yelmos en forma de cabezas de tigre y águila, todos con penachos de plumas de quetzal en la nuca, símbolo de la lucha que en la tierra tenían que sostener contra el mal. Llevando en una de sus manos un ramo de rosas y en la otra la macana forrada con piel de tigre y plumas de águila, símbolo de poder. En sus muñecas brazaletes y en sus pantorrillas canilleras, celebraban otra ceremonia el primer jueves de luna nueva. En ella había danzas y cantos rituales, y uno de los Dlamatínime, espejo horallado, en sí mismo, órgano de contemplación, visión concentrada del mundo, de las cosas, cerraba la ceremonia con la siguiente oración. Señor por quien vivimos, dueño del cerca y del lejos, con alegría te damos gracias por nuestro Señor Quetzalcóatl, quien con el sacrificio de su sangre y la penitencia hizo que entrara en nosotros tu vida. Haznos fuertes como Él, haznos alegres como Él, haznos justo como Él. Así sea, decían todos en coro. Práctica. Después de una oración a Dios y a los maestros, la que le sea familiar, cada jueves debe usted dar principio al estudio del capítulo que esa semana le corresponda estudiar, y cuando haya terminado, siéntese cómodamente en su silla. Esta debe ser la que usa regularmente en el Sanctum Sanctorum de su hogar, la cual no debe usar para otros menesteres. Relaje todo su cuerpo, ponga su mente en blanco por unos minutos y aquíétese todo usted. Cuando lo haya logrado, expanda su conciencia desde adentro hacia afuera, vea que ella se agranda hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, siempre alrededor de su cuerpo. Vea el color de su camisa, el de su corbata, el de su traje y el de sus zapatos. Vigile que su cuerpo se encuentre relajado y en posición estática. Observe la orientación de su habitación, los muebles, los cuadros. Identifíquelo todo antes de abarcar las calles de toda la ciudad donde vive. Identifíquelas, sienta el correr de los vehículos, y así vaya expandiendo más y más su conciencia hasta que abarque toda la tierra. Después, abarque el espacio sin límites donde se mueven los soles y mundos siderales. Este ejercicio debe durar 1 hora y hacerse durante 30 días con excepción de los domingos. El maestro. Monografía número 16. Las secretas enseñanzas de los nahuas, tercera parte. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. El origen de todos los sufrimientos humanos hay que buscarlo en el pecado, enseñaban los Dlamatínime. El justo es invulnerable al mal. En el clima templado de la montañosa Huautla de Jiménez, Oaxaca, donde todo el año llueve, se dan los hongos alucinantes. Los nahuas los usaban para descubrir el origen de las enfermedades. La dosis no debía pasar de 4 hongos. Bajo el influjo de los mismos, el enfermo caía en el sueño del templo durante el cual su mente objetiva se replegaba y su mente subconsciente quedaba lista para la catarsis. Entonces el maestro interrogaba al enfermo haciéndole preguntas regresivas.
¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué la semana pasada? ¿Qué hacías hace un año? Paulatinamente el enfermo iba revelando sus conflictos interiores, sus angustias más íntimas. Sin omitir detalle confesaba lo inconfesable. Con la confesión de los sucesos que lo turbaron en su infancia iba aflorando a sus labios el pecado, la verdadera causa del mal. Muchas veces el origen de la enfermedad no era el pecado sino el maleficio. Entonces el maestro empleaba el mandato seguido de la inefable palabra que pronunciaba tan quedo que parecía un susurro. Pero si se trataba de un pecado, imponía al enfermo que demandara humildemente el perdón de su víctima, la reparación del mal, la oración y la servicialidad a todos sus semejantes. El efecto de los hongos alucinantes dura unas 6 o 7 horas. Al despertar el enfermo no se acuerda absolutamente de nada, pero despierta eufórico, galvanizado aún por la belleza que después de su confesión experimenta en los mundos superiores. Su convalecencia es lenta y durante ella tiene que observar completa castidad. Por ningún motivo su régimen alimenticio alternará con las golosinas, obsequio de sus familiares o amigos. En la monografía 4 decimos que el peyote, Lopopora Williamsi hace que se separen los cuerpos físico y astral, y que el neófito no pierda la lucidez de su conciencia en los mundos superiores. El peyote es una pequeña biznaga sin espinas, que sobresale de la tierra unos 2 centímetros, de color ceniciento y dividida en segmentos cubiertos de pelusa blanca y brillante, en cuyo centro brotan pequeñas flores color rojo claro, su raíz es gruesa y oscura. Se da en Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas, Nayarit y Coahuila. Los Dlamatini lo usaban en los templos para iniciar neófitos. Rebanaban la planta y la secaban a la sombra como se secan los orejones de la fruta. Preparado por el ayuno, el recogimiento y la oración, el candidato a la ordalía era sentado cómodamente en el templo donde permanecía con los ojos cerrados. 2 rebanadas de peyote mezcladas y tragadas lentamente, por él, bastaban para que 5 minutos después comenzaran a agudizarse sus sentidos y viera luces multicolores. Su cuerpo se iba haciendo pesado y poco a poco se salía del mismo para dirigirse hacia una gran luz que lo atraía a la vez que una felicidad indescriptible invadía a todo su ser. Después la gran aventura, aquella de la que habla San Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede revelar. 2 Corintios 12, 1, 4. En ocasiones el neófito permanecía inconsciente hasta 72 horas, pues, aparte del tiempo de su iniciación, tenía que atraer a sus maestros la respuesta de algún mensaje que ellos le habían confiado para la jerarquía invisible. No por esto crea que los hongos alucinantes son indispensables para producir el sueño del templo ni el peyote para iniciarse. A medida que la serpiente de los aztecas, al influjo de la magia amorosa, asciende hacia el cerebro, la fuerza magnética del iniciado se convierte en fuerza cósmica. Entonces con solo la vista o las inflexiones de la voz se produce el sueño del templo y con la imposición de las manos se cura cualquier enfermedad. Aquí el sendero se bifurca. El iniciado tiene que elegir entre mago o chamano, cuyo único propósito es entregarse a Dios. A medida que se progresa, la magia amorosa se hace innecesaria. Si observa el grabado de este capítulo, verá que 9 mujeres sentadas al estilo oriental, abrazándose y con las manos en los riñones de sus compañeras, forman una cadena de media luna. 3 hombres sentados frente a ellas en triángulo, con las piernas cruzadas, empuñan una caña con su mano derecha. Jeremías 17, 10. Esta es una cadena de magia amorosa sin contacto. Las 9 mujeres atraen las fuerzas lunares hacia los riñones de los 3 hombres y estos atraen las fuerzas solares hacia los riñones de aquellas. Para que estas fuerzas sean más intensas, al lado derecho de la cadena se enciende una lumbre con leña de ahue, y al lado izquierdo de la cadena un pequeño pozo, se echan 9 ranas vivas que no se hayan lastimado al cogerlas y el pozo se llena de agua fresca y limpia.
Todo lo que se hace en el mundo astral se manifiesta en el mundo físico. Esta ceremonia mágica hace que la serpiente de los aztecas se agite en la médula espinal de los adeptos, y entonces estos deben vocalizar los mantras